Genial. Bueno, son las 8:40, así que para cumplir un poco con los horarios, empezamos de una misma vez. Así que bueno, buenos días, primero que nada. Hoy Buenos días. continuamos un poco con un poco el ritmo y las sesiones que traíamos de la semana pasada, ¿no? Primero que nada, bueno, comentar el tema de la Estoa, ¿no? Como saben, la Estoa de Madrid es la primera escuela estoica de España. Estamos basados aquí en Madrid, pero un poco el objetivo de la Estoa es también captar todo, digamos, los lectores y practicantes del estoicismo latinoamericanos, bueno, o de habla hispana, digamos, por decirlo en general. En tiempos modernos, digamos que estamos haciendo el esfuerzo justamente de traer el estoicismo en español y tratar de difundir un poco las prácticas, ¿no? Los objetivos de la Estoa principalmente son, bueno, difundir la filosofía estoica y su naturaleza práctica y su utilidad para tiempos modernos, estudiar y profundizar en los textos estoicos y aplicarlos en la vida diaria, en la vida cotidiana, y crear comunidad, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo, por ejemplo, con esta actividad. Crear comunidad y crecer, practicar, entrenar, porque el estoicismo es puro entrenamiento, entonces entrenar como grupo. Para eso, pues he creado la iniciativa del gimnasio estoico, y esta actividad es una actividad del gimnasio estoico. Justamente el objetivo del gimnasio estoico es generar un espacio donde se puedan dar a conocer las prácticas estoicas y ponerlas en práctica, o sea, tener la posibilidad realmente de ejecutarlas, ¿no? E implementarlas y ver si realmente son útiles en nuestra vida. Como decía, hoy continuamos con los ejercicios prácticos que veníamos estudiando la semana pasada. La semana pasada estudiamos o analizamos un poco las principales preguntas que recomiendan los estoicos hacer durante la mañana o durante el resto del día, pero en la mañana resulta ser como muy útil para organizarte, ¿no? O sea, las principales preguntas que vale la pena hacerse, las principales reflexiones, y también estudiamos o analizamos, escuchamos los versos dorados de Pitágoras. Los versos dorados de Pitágoras, como vimos la semana pasada, son como una serie de reflexiones, es como un basamento un poco moral, ¿no? De recomendaciones o sugerencias de cómo vivir una buena vida, ¿no? Y esto influenció muchísimo a los estoicos, por eso la semana pasada hicimos un repaso de ello también. Esta semana vamos a volver a una de las preguntas que hacíamos el primer día, que era de las cosas que me planteo que puedan suceder hoy o que quisiera, si la divina fortuna, el destino, la naturaleza, el cosmos lo permitiera, de esas cosas que quisiera que ocurrieran, ¿qué cosas podrían salir mal? Y esto es lo que llamamos la visualización negativa. Es un ejercicio cuyo objetivo es enfrentarnos a las posibles dificultades que vamos a tener y visualizar cómo podríamos reaccionar o cómo podríamos gestionarlos de una manera más virtuosa, ¿no? Es como una especie de ensayo previo, originalmente se llama premeditatio malorum. Entonces es analizar de manera premeditada qué cosas podrían ocurrir y un poco como ponerte en situación, de manera que si llegaran a ocurrir ya te has enfrentado a ello y ya tienes más recursos, ya lo has analizado y ya tienes más recursos para enfrentarte. Entonces, como decía, nos permite un poco esta práctica darnos cuenta del rol de nuestro propio pensamiento en nuestras emociones. Cuando hacemos este análisis, por ejemplo, ahora la intención de esta charla es un poco introducirla, o de este momento juntos, es introducir la práctica. Sí les comento que dentro de la semana estoica, la Stoic Week que organiza Modern Stoicism, que es esta organización internacional de filósofos internacionales que están tratando de traer el estoicismo a tiempos modernos, ellos tienen recursos, digamos, grabados, audios. Estos recursos ya no están disponibles este año porque la semana estoica se hace todos los octubres de cada año. O sea, en octubre del año pasado se hizo el programa de la semana estoica, dura algunos meses y luego se cierra. Sin embargo, yo tengo los materiales y suelo utilizarlo en la semana estoica de la Estoa Madrid, o sea, con permiso, por supuesto, de la organización. Entonces, si quieren participar en la semana estoica, pues me pueden enviar un mensaje, un correo, y yo estoy armando ahora mismo un grupo para hacer una semana de entrenamiento con la semana estoica, con recursos, digamos, guiados, de audio, esos sí están en inglés, pero que son muy útiles. El objetivo ahora es introducir y analizar cómo hacer esta visualización negativa. Entonces, lo primero que les recomiendo es, vamos un momento a identificar en nuestra mente una situación que pudiera ocurrir el día de hoy, que pudiera generarnos cierta incomodidad, cierta preocupación, cierta perturbación. Es recomendable, sobre todo cuando estamos empezando a practicar este ejercicio, escoger situaciones que no sean tan retantes. O sea, que sea una situación que nos genere cierta incomodidad, pero que no sea una situación que nos genere un miedo espantoso, ¿no?
como en toda práctica, es un proceso de, bueno, de ir generando la habilidad, por supuesto, e ir progresivamente acostumbrándonos a hacerlo. Entonces empecemos con algo pequeñito. Vamos a tomarnos un momento para identificar una idea. ¿Qué podría pasar hoy que nos generara estrés o disconfort? Perfecto. Una vez que tengamos esta idea un poco en la mente, el objetivo, lo que recomiendan los estoicos, es tomarte un tiempo, sentarte en un sitio tranquilo donde puedas analizar y estudiar minuciosamente cómo podría ocurrir esta situación, qué consecuencias podría traer, o sea, digamos, imagínate en la escena como si fueras un actor, ¿no? Es un ejercicio básicamente de visualización. Entonces, imagínate en la escena, qué sé yo, pongamos la situación de, puedo tener un momento complicado en una reunión con mi jefe, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría pasar? Es un ejercicio de ponerse como muy creativo, ¿no? Todas las cosas que podrían pasar mal, que podrían ir mal dentro de esa situación. Analizarlo muy en detalle cuesta, yo lo he experimentado personalmente, no es fácil exponerse a esa situación porque genera emociones, pero es la oportunidad de practicar estar en esa situación. Lo practicas previamente por si llegara a pasar, ya tienes más recursos, ¿no? Sí. En este análisis lo dividimos como en tres partes. Entonces, la primera parte, la parte inicial, donde nos enfrentamos a la situación. Es muy importante estar conscientes de las sensaciones que nos va generando. O sea, qué tipo de emociones, físicas, incluso si se tensa el cuerpo, si nos genera algún tipo de ansiedad o dificultad para respirar. Todo eso es importante. Los estoicos van muy en la línea del journaling, ¿no? De mantener este diario donde vayamos un poco recopilando un poco estas cosas. No es muy importante entonces escribir las sensaciones que nos va generando, pero entrar en profundidad, dedicarle un poquito, no sé, la práctica estoica suele ser aproximadamente de unos 10 minutos, pues unos cuantos minutos a imaginar cómo sería esa situación, qué consecuencias podría traer, y dentro de esas consecuencias que podría traer y de la situación en sí misma, es fundamental preguntarme qué está dentro de mi control y qué está fuera de mi control. Una de las bases estoicas es convencernos, darnos cuenta y convencernos que realmente todo aquello que está fuera de nuestro control es simplemente indiferente, no podemos controlarlo. Solo podemos controlar el cómo nos sentimos frente a ello si llegara a ocurrir. Entonces, esta práctica de la visualización negativa es justamente trabajar en ese cómo yo lo abordaría. O sea, me estoy haciendo cargo de lo que yo puedo hacer dentro de esa situación incómoda, dentro de esa situación, digamos, menos preferida, ¿no? Están los preferidos indiferentes, a pesar de ser indiferente, la situación menos preferida, ¿no? Entonces, ¿cómo me enfrento yo a ello? ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos me ha dado la naturaleza para enfrentarme a esto? Otra pregunta interesante es, ¿qué harían otras personas que yo admiro? ¿Qué harían los sabios, por ejemplo, los sabios estoicos? O personas simplemente de la vida cotidiana, humanos, de carne y hueso, que yo admire por el cómo abordan las situaciones. Entonces, una vez voy recorriendo la situación y sus posibles consecuencias, ver de esas consecuencias, al final, ¿qué tan terribles son? ¿No? Imagínate, bueno, cosas terribles, la muerte de un familiar, aunque la idea es enfrentarnos a pequeños retos en esta primera fase, pero bueno, se puede plantear, ¿no? Ayer, por ejemplo, una de mis estudiantes me plantea, mi abuela está en el hospital, tiene 90 y tantos años, y estoy súper preocupada, ¿no? Y no puedo dormir y me siento mal. Entonces, ¿qué de eso está dentro de tu control? ¿No? Y qué de eso no solo está dentro de tu control, sino que va en función con la naturaleza. Entonces, en esa reflexión genera muchas emociones, ansiedades al principio. Lo recomendable es llevar la situación a un final, ¿no? A un final, sea cual sea el final que escojamos, y volver a repetirlo. ¿Cuál es el objetivo real y que yo he experimentado personalmente de la visualización negativa? Hacernos familiarizarnos con la situación. En vez de evitar, no voy a pensar en eso, ¿no? Como, o por ejemplo, no sé, no voy a pensar en eso, no sea que pase, ¿no? O no voy a pensar en eso porque me perturba y creo que mejor no va a pasar. En vez de eso, familiarizarnos, ¿no? No sé si les ha pasado, a veces uno tiene como una idea de, tengo que hacer una cosa y me parece imposible que la haga. Pero a medida que lo voy reflexionando, se va haciendo como más familiar y voy encontrando dentro de mis recursos de cómo enfrentar esa situación, a pesar de que al principio era inconcebible. Luego se va haciendo como más familiar, se va haciendo cada vez más asible, ¿no? Y de repente
nos damos cuenta que podemos enfrentarnos perfectamente y hacemos esa llamada que tanto nos cuesta, o hablamos con esa persona, o decimos esa cosa que nos parecía inconcebible al principio decir. El ejercicio es el mismo, pero es un ejercicio que lo recomendable es repetirlo con frecuencia, sobre todo si son situaciones difíciles, no solo en una sola sesión, repetirlo 2 veces, sino diariamente enfrentarnos a esa situación. Si es hasta el momento en que sintamos que la situación cede, o sea, que ese número que pusimos al principio me causa 80% de estrés en la primera sesión, y luego bajó quizás la segunda vez que lo repito, bueno, me sentí un pelín menos estresada, 70%, ¿no? Hasta que sintamos que podemos sobrellevarlo. Entonces, trabajar constantemente en esa visualización de esas cosas terribles que podrían pasar y cómo al final igual vamos a estar bien, incluso cuando lo peor sobrevenga, igual vamos a estar bien, igual vamos a poder seguir, mientras trabajemos en esto, trabajemos en el cómo podemos aproximarnos, nos vamos a sentir satisfechos porque hemos hecho el trabajo, ¿no? Que es al final esa idea muy estoica de nuestro rol, ¿no? ¿Cuál es mi rol frente a esa situación que estoy visualizando como negativa? Y sobre todo recordar la idea de Epicteto, no son las cosas que ocurren lo que nos causan temor, dolor, insatisfacción, perturbación, sino nuestra interpretación sobre ellos. Entonces, si algo me da miedo, lo estoy interpretando como algo que me puede dar miedo. Entonces, trabajar justamente en eso. Muchas veces, y siempre me gusta decirlo cada vez que hago algún comentario, el estoicismo no está reñido con la filosofía, con la psicología, al contrario. Hay una psicología dentro de la filosofía estoica, que es ir al origen. O sea, todos tenemos esas reacciones automáticas, pero el cómo las procesamos, muchas veces las impresiones que tenemos vienen también influenciadas por traumas de la infancia, problemas que hemos tenido, experiencias negativas anteriores. O sea, entrar allí, ver de dónde viene o sea, de dónde viene la creencia, ¿no? Que me causa una impresión. Y esa impresión que tengo es que esto me da miedo, que me va a ir mal, que me van a decir algo que no va a salir bien, lo que sea que nos perturbe, ¿no? Esa es la impresión. Entonces, ¿qué nos recomiendan los estoicos? Mirar la impresión a la cara y decir, ¿eres una impresión simplemente? No eres realmente la situación, ¿no? Y me estoy enfrentando a ti antes de que puedas ocurrir para saberte manejar. Entonces, eres una impresión y no el calco real o la realidad. Simplemente eres algo que está en mi mente y tener la posibilidad o tener la cintura, digamos, ¿no? Y sobre todo la conciencia de que muchas de nuestras impresiones están influenciadas por cosas que ni siquiera son reales, que ni siquiera tienen un asidero en la realidad. Entonces, poder enfrentarlas, poder disputarlas y poder descartarlas si ellas nos conducen a intentar abordar una cosa o intentar encargarnos de una cosa que está totalmente fuera de nuestro control, o si está dentro de nuestro control, poder hacernos cargo de ello. Y el ejercicio de la visualización negativa es hacerte cargo de la parte que puedes gestionar dentro de esto, dentro de ese pensamiento. Quiero compartir un momentico la pantalla con ustedes para mostrar una cita de Séneca que me pareció que puede ser muy útil, un par de citas, pero realmente es una sola, y así ya damos un espacio para poder comentar. A ver, como acá, comparto pantalla. Aquí está. Hice la traducción, como les he comentado, yo hago mis propias traducciones de las citas, de los textos, intentando, bueno, traer un poco, que sea un poco más, lenguaje un poco más cotidiano, ¿no? Esa es un poco la intención de mis traducciones. Porque muchas veces el problema de enfrentarse a los textos estoicos es que, no sé, díganme por favor cuando puedan ver mi pantalla. El problema con los textos estoicos suele ser que están escritos de una manera que es difícil, y lo que nos queremos quedar es con el mensaje, no con grandes palabras, ¿no? Creo que ahora pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Fenomenal, lo voy a leer entonces, y la cita dice como sigue, un momento. Perfecto. Sí. Precisamente en tiempos de inmunidad, el alma debe endurecerse de antemano para las ocasiones de mayor estrés. Y es mientras la fortuna es amable que debe fortalecerse contra su violencia. En días de paz, el soldado realiza maniobras, lanza movimientos de tierra sin ningún enemigo a la vista, y se cansa con entrenamientos que parecen innecesarios, para luego ser capaz de hacer frente a un trabajo inevitable cuando se presente la situación, si se presenta, ¿no? Si no quieres que un hombre se estremezca cuando llegue la crisis, entrénalo antes que llegue. Séneca.
Sé que nos dice Séneca aquí, a pesar de que ahora parezca, mira, bueno, puede ser que pase o puede ser que no pase. Por ejemplo, para esta situación que vivimos ahora con el virus, pues no habíamos entrenado probablemente para esto, ¿no? Entonces, justamente fortalecer en tiempos de inmunidad, en tiempos donde nada ocurre, para estar preparados para ello. De eso se trata. No se trata de ser negativos. Hay muchas personas que rechazan la práctica de la visualización negativa porque dicen, bueno, pero no hay que ponerse en la peor situación. Sí, podría ocurrir. Yo creo que es la responsabilidad y la comprensión de la naturaleza humana y de la naturaleza que nos rodea, que las cosas son, que no controlamos lo que pasa, que cualquier cosa podría ocurrir, o sea, estar preparados para ello. Y bueno, esta que la conocemos también, que la he mencionado anteriormente, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Entonces, con la visualización negativa te estás encargando de añadir virtud, de visualizar cómo podrías enfrentar la situación que ocurra de una manera más virtuosa, ¿no? Desde el punto de vista de las cuatro virtudes cardinales. Entonces, bueno, un poco con esta idea, voy a dejar aquí de compartir la pantalla y nos quedan unos 5 minutillos. No sé si quiere alguien comentar qué le parece, si suelen practicar esta práctica, si les parece que es viable y que puede ser útil sobre todo. Están los micrófonos abiertos para quien quiera intervenir. En principio, yo he usado mucho esto en diferentes problemas que he tenido. Sí. Lo que pasa es que sí, que siempre me queda la sensación de que soy negativo. O sea, lo que comentabas antes. La sensación de que quizás si me preocupo demasiado o veo demasiadas cosas negativas, me puede afectar a mí interiormente y no sé. Emocionalmente hablando. Como un poco de rechazo, que es lo que comentabas. Esto me ha pasado alguna vez, sí. Sí. Yo creo que a todos nos pasa, cuando a mí, por ejemplo, es una de las prácticas que más me ha costado, lo digo desde mi propia experiencia de práctica estoica, de no poder estar más de 5 minutos con la situación, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el punto? Irla recorriendo. En vez de quedarte con la imagen fija de la cosa fea, o sea, de la cosa catastrófica, irla recorriendo y hacer ese recorrido, ¿no? Y llegar al final a qué está dentro de mi control, ¿no? Es analizarla, más que solo ver la foto fea o el vídeo feo mental, hacer ese análisis. ¿Qué está dentro de mi control aquí? ¿Qué realmente puedo hacer? Y lo que está fuera de mi control, hacer el esfuerzo personal es un poco detachment, ¿no? Ese alejarte, ¿no? Del resultado. Es como el arquero, ¿no? El típico arquero. Bueno, yo hago mi mayor esfuerzo y voy a hacer mi mayor esfuerzo por lanzar la flecha lo mejor posible, pero luego lo que pase después de allí no está dentro de mi control, y lo único que está dentro de nuestro control es nuestra mente, cómo elegimos enfrentarnos a la situación, básicamente. Pero es un trabajo, y al principio cuesta mucho y genera mucha incomodidad. Es como meditar. Cuando te sientas a meditar las primeras veces, pues te pica todo, te pica el cuerpo, te pica la nariz y no te puedes mover y no sé qué, y luego poco a poco vas cediendo. Pues es la misma cosa, es un ejercicio similar, yo lo he experimentado de esa manera. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Mi madre decía, cuando era pequeño, que cuando visualizaba, mi madre no caminó hasta los 11 años, ¿vale? Entonces, la visualización de ella en la silla de ruedas hasta los 11 años, su abuelo siempre le decía que cuando ella mirara y cerrara los ojos, que ella se seguía mirando en la silla de ruedas, mi abuelo siempre le decía, y imagínate un jardín, ¿no? Entonces ella le hacía caminar por un jardín, ¿no? Y ese cuentito me lo traspasó a mí, y cada vez que veo una situación negativa, todo mi entorno, no las personas, sino el entorno, lo hago más amigable. No sé si a alguien le servirá, ¿vale? Pero, por ejemplo, a veces que si tengo una discusión o tengo que enfrentar un problema con alguien, me imagino a las dos personas, pero en un entorno muy, muy agradable que a mí me guste. O bien algo que yo tenga en mi mente, recordar y lo bajo a mi pensamiento, o directamente ese ambiente me lo voy imaginando, ¿sabes? Incluso en neurociencias, cuando uno empieza a trabajar todas esas visiones, esos lugares, los latidos del corazón se concentran y van casi al mismo tiempo de los pensamientos. Es súper interesante eso, por si a alguien le sirve, ¿sabes? Claro. Crear un entorno amigable dentro de la imaginación de ese vídeo, ¿no? Como decías tú.
Claro, o sea, lo único es que yo apuntaría allí, me parece, si a ti te sirve además, lo importante es que nos sirva. O sea, los estoicos yo creo que lo más maravilloso que tenían es que decían que la filosofía, si no te sirve para algo práctico, ¿para qué la practicas entonces? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Entonces yo diría hacerlo amigable, pero hacerlo amigable dentro de lo que tú puedes gestionar. Porque que yo me imagine, por ejemplo, imagínate una situación con un jefe y que yo diga, bueno, no, mi jefe va a ser simpático, ¿no? Pues a lo mejor no va a ser simpático, porque el hombre no le nace ese día ser simpático, o no es simpático, o lo que sea, ¿no? Entonces me voy a enfrentar con que me esperaba que fuera simpático y no lo fue, ¿no? Sino, yo ahí también diría, amigable desde la naturaleza humana. Si el hombre no es simpático, pues yo empatizo dentro de su poca simpatía, porque digo, algo le debe estar pasando. O sea, ningún ser humano llega a ser poco amable, o si está en coordinación con su propia naturaleza y es consciente y tiene los recursos para hacerlo. Si no los tienes, cuando se desarrollan estas personalidades bueno, poco positivas, incómodas, que tienden a atacar, ¿no? Entonces, empatizo, me creo esa situación simpática dentro de empatizar con la maldad, o digamos, por decir alguna palabra, del otro, ¿no? Y ahí entonces ya entro dentro de esa amistad, ¿no? Esa amistad de comprensión, de que entiendo que no tienes otros recursos para reaccionar, y me compadezco de ti, y me compadezco de verdad, no desde lo pasivo-agresivo, me compadezco porque no tienes más otro que hacer, sino realmente me compadezco de ti porque entiendo, porque nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el apunte que haría de tu comentario. Son las 9 ya, son las 9:02. Yo encantada me quedaría, y los que se quieran quedar un ratito más, yo encantada me quedo conversando. Los que se tengan que ir, pues ya yo entiendo que son las 9 de la mañana y es momento de ir a trabajar. Yo me puedo quedar un ratín, unos 3 minutillos más para escucharles si les apetece. Me quedo en sus manos. Pues hasta mañana, Kelly y compañía. Hasta mañana, Hasta Joseph. luego.